En este capítulo de técnicas de revisión vamos a continuar con el tema de gestión de defectos. Vamos a ver entonces una pequeña introducción en la que básicamente vamos a orientar la atención a cuáles atributos son los que nos ayudan a determinar la situación de un defecto y luego su tipificación. ¿Qué es un defecto? En un minuto. Cuando el resultado esperado es diferente al resultado actual, se presenta un defecto. Un defecto está presente cuando el software no hace lo que tiene que hacer, funcionalmente, o en la parte de sus atributos de calidad. Llámese desempeño, seguridad, entre otros. El ejecutor de prueba es quien debe de reportar este defecto, es quien está ejecutando los casos de prueba normalmente. Una pantalla de login como esta, tenemos un efecto menor, por ejemplo dice login R, es un defecto estético, es menor. Si seguimos la prueba, capturamos el usuario, capturamos el password y damos clic en acceder. De repente, sucede un runtime error. Esto es un error funcional. Cuando estamos ejecutando una prueba usamos un script de prueba, un test script. Este tiene pasos, paso 1, 2, 3, hasta el paso N. Paso 1 dice abrir el sistema. Paso 2, capturar usuario y password. Paso N, validas el resultado esperado. En el resultado actual, el reporte fue una A, pero el resultado esperado es una B. Entonces, hay una diferencia, por lo cual se detona un bug o un defecto. Los campos básicos para reportar el defecto son título del defecto, que es una sentencia de una sola línea. En la descripción pones todos los detalles del defecto. El ambiente, en qué sistema operativo, en qué hardware sucedió el defecto, qué versión del software utilizaste, cuál es el ID del caso de prueba relacionado y obviamente el procedimiento o script de prueba que utilizaste para encontrar el defecto o para ejecutar tu caso de prueba, que a fin de cuentas es el que va a utilizar el desarrollador para validar que el defecto realmente sea reproducible, la seguridad del defecto y la prioridad de este. Y la evidencia del defecto, que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque el desarrollador dice, en mi lado sí funciona, aquí sí funciona. Y nosotros con la evidencia demostramos que hay un defecto funcional. Existen diferentes tipos de defectos. Los funcionales, cuando estamos ejecutando pruebas de sistema, los defectos de seguridad, los estáticos, que son relacionados a la parte documental, y los de desempeño, cuando ejecutamos pruebas de rendimiento, estrés o carga. Entonces, siguiendo con el tema de técnicas de revisión, vamos a ver los defectos de software. Ya sabemos de que en una línea de construcción de software podríamos encontrar en las diferentes etapas inconvenientes sobre los resultados esperados, que generalmente toman el nombre de defectos. Sin embargo, podríamos partir de estas dos situaciones que nos abren las posibilidades de análisis de los defectos. En un proceso de construcción de software, la eliminación de defectos mejora la calidad. Hay que reflexionar. Podría ser que no necesariamente. Tendríamos que de repente generar estrategias anteriores. La otra situación, cuando se detecta un defecto, ¿se debe saber la situación, cómo se produce el mismo? Claro que sí, solo que hay una variante que incomoda, es la que dice luego, la intermitencia. Veamos que los defectos pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, errores, que generalmente son aquellos que no cumplen el resultado esperado y también de manera consecuente interrumpen un flujo de ejecución normal. Un defecto es el incumplimiento de los requerimientos que inicialmente se esperan de un proceso o de un producto. Y el tener un defecto, un error, lo que produce es un fallo, una interrupción del flujo de ejecución de un proceso normal. De manera complementaria podríamos definir incidencia, que es un suceso que impacta las actividades normales o regulares dentro de un proceso bien conocido.
Una falla generalmente se presenta, decíamos, cuando hay un error o un defecto. Por lo tanto, el que exista alguna de estas formas de inconveniencias, entonces podemos ya estar generando esta probabilidad de interrumpir un proceso, o que caiga o que se detenga, y por lo tanto tenemos una falla. Pero una falla no es que sea un suceso que no tiene mayor importancia, relevante, no. Más bien hay que tenerlo muy presente porque va a generar esto que se llama costos. Un costo debido a fallas pueden ser interno o externo. Los internos son generalmente los que se pueden prever, son previsibles, son planeables. En cambio, una falla externa es más impactante, a pesar que puede ser previsible, pero ocasiona al punto tal que en algunos casos se tiene que sacar el producto del mercado. Por lo tanto, los costos de fallas internas podían tener actividades de reparación previo análisis. En cambio, las fallas externas generalmente tienen que implicar estrategias de tratamiento mucho más analizadas, porque ya lo que se trata es de llegar hasta el usuario final. Un planeamiento de reparación de fallas, debido a que se da, debido a una estrategia de mejoramiento, a una estrategia de elevar o de mejorar la calidad. Y miren ustedes en este gráfico, en el centro dice mejore la calidad. Pero ¿cuáles son sus formas, no? El origen son las necesidades del negocio. Eso implica generar mejoras a través de planeamientos. Pero esos planes, una de las implementaciones es capturar los requerimientos de mejora dentro de los diferentes procesos, en este caso de construcción de software. Podrían ser peticiones, pero también pueden ser por cumplimiento de normas. Para poder establecer mejoras, se necesita medir los resultados actuales, tener cierto tipo de atributos cuantitativos que permitan saber si es que son aceptables o no. Con ese fin se identifican estos atributos y luego se corrigen. Por ejemplo, una de las formas de medición son cantidad de defectos, una cuestión tan obvia, ¿no? Podría ser que un software tenga 0 defectos, altamente aceptable. O puede ser de que tenga por cada 100 líneas de código 50 defectos. Es totalmente inaceptable, ¿no? Luego viene una medida que es importante, que es la eficacia de la eliminación de defectos. ¿Qué tan capaces somos de identificar, determinar situaciones, modificar y generar el producto o software sin defectos? Vean ustedes el modelo. Se trata de un modelo formal de eficacia de eliminación de defectos, EED, que lo que hace es una relación entre el número de errores encontrados antes de la entrega del software al usuario final y el número de defectos encontrados después de la entrega. Una vez corregidos los defectos, entonces viene una tarea de verificación, de una tarea de comparar lo que uno espera
de un proceso de software o un software y lo que realmente hace el software. Luego de la verificación, en donde podemos llegar a conclusiones de aceptación o no, viene la validación, es decir, comparar con lo que el usuario final, es decir, terceras personas, esperan de este producto. Entonces, tenemos probablemente que aplicar un modelo de construcción que generalmente es el de cascada, pero que para poder hacer una validación podríamos aplicar el modelo en B, en donde ustedes pueden ver que cada tipo de prueba va a generar seguramente algún tipo de defecto. Y una vez que se logra corregir, entonces ya estamos en la situación de poder verificar los resultados. Una verificación es, decíamos, la aceptación, es decir, evaluar si es que el resultado es correcto. La característica de correcto es que cumple las características o especificaciones para las que se pidió, se solicitó este software. Luego la validación es el nivel de satisfacción de las necesidades o requerimientos para los usuarios finales. Entonces, una forma de llegar a los resultados de la verificación es que de manera cuantitativa podemos graficar cuál es la situación luego de esta verificación. Podríamos utilizar, por ejemplo, el término de porcentual, qué porcentaje de satisfacción hemos logrado con los resultados obtenidos, o también podríamos utilizar algunos gráficos que nos permitan observar a simple vista cuál es la situación de los resultados y llegar a conclusiones de aceptación. También puede ser que definamos una verificación objetiva cuando hacemos una comparación con los requerimientos que se han señalado al inicio de la construcción de software. Pero también puede ser subjetiva, es decir, más orientado a las características que en este caso el individuo espera de los resultados obtenidos. Para eso, para evitar la subjetividad, podríamos utilizar un modelo que ya veníamos comentando antes de calidad, en donde alguna de las características podría ser portabilidad con sus atributos, modificabilidad con sus atributos y podrían ser algunas otras adicionales. Para poder verificar pueden utilizarse algunas formas o enfoques. Por ejemplo, el test, que es una aplicación de pruebas de cómo se comporta el sistema en situaciones extremas. Generalmente los tests son así, ¿no? Probar con situaciones extremas. Por ejemplo, una prueba de volumen es una prueba en donde se dispone en el sistema un volumen extremo de datos para ver su comportamiento. El otro enfoque es de análisis, es decir, una evaluación de propiedades del sistema. Ya no necesariamente es de comportamiento, sino propiedades del sistema, es decir, el alcance del sistema, porque su alcance puede ser muy reducido, es decir, mínimo.
pero también puede ser un alcance tan general que puede cubrir un mercado bastante significativo. Luego de la verificación del producto, decíamos, como producto, entonces viene el usuario. Y el usuario es el que valida el producto. No se olviden que un software que no tiene errores puede no ser útil. Y ahí viene la validación, en donde el usuario es el que nos va a generar una evaluación para la validación correspondiente. Esta validación permite saber que el producto de software cumple de manera adecuada los requerimientos o necesidades del cliente. La validación requiere una evaluación interna con simulaciones de las expectativas del usuario, la evaluación externa propiamente por el usuario o los que hacen de usuario, y de manera complementaria una revisión de los requerimientos de manera exhaustiva con la finalidad de eliminar algunas características que no cumplen o que incumplen mejor las características esperadas, y también para alcanzar los estándares de calidad de acuerdo a una norma adoptada. Para hacer una validación se pueden utilizar algunos principios. Por ejemplo, el primero, el más usual, es utilizar la especificación de los requisitos, que es el documento que se genera al inicio, en la etapa de análisis, de acuerdo al proceso o al método de cascada. Pero también podemos utilizar algunos planes de prevención de defectos. Por ejemplo, en el modelo en B, apenas se genera los requisitos, ya podemos encontrar algunos defectos por el enfoque de alcance, ¿no? Es decir, no cubrir un alcance que no se va a cumplir. El otro enfoque o principio es tiempo y esfuerzo. Una calidad depende del tiempo que se dispone para llegar a los resultados previstos. Y el tiempo implica además horas hombre, que es el esfuerzo. Otro principio es el ciclo de vida del software. Si nosotros utilizamos un modelo de cascada reducido, en donde se puede tener 4 fases dentro de la etapa del ciclo de cascada, no es lo mismo cuando se tiene en cuenta un modelo de cascada de 6 etapas. Por eso es importante el ciclo de vida. Y finalmente, un plan debidamente analizado con las variables de tiempo y recursos. Entonces, un ciclo de vida del software podría ser este que estamos viendo, que es toma como base el de cascada, parte de la definición de requisitos, sus especificaciones, lo que genera un diseño, luego la implementación, las pruebas para poder hacer las correcciones, se instala, se verifica y finalmente entra en operación para luego establecer una etapa de mantenimiento. En la parte de validación, en la etapa de validación se debe utilizar documentación apropiada. Por ejemplo, en la parte de requisitos debe haber una documentación estructurada en la que se definen de manera detallada y con los alcances bien definidos los requisitos del usuario. Luego eso generará un plan, formas de validación,
establecer criterios de aceptación desde el comienzo y para poder aplicar estos criterios, ejecutar pruebas y llegar a las conclusiones.